Muchas gracias por venir a este ratico, ¿no? con Pepe Farruco. Muchas gracias al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife por habernos dado la oportunidad de estar este rato tan bueno con gente tan maravillosa como siempre, ¿no? Que invitan a gente. Si no fuera aquí, es que no nos veríamos en algunos sitios, sobre todo a los catalanes, que siempre nos... digo, o te la ven, o si no hay forma. I és l'hora de... Si voleu, quan tu parles en castellà, jo parlo en català, la traducció, perquè ja saps, a Catalunya ja saps, que no, jo no entenc res de castellà, no he parlat mai. Sí, sí. Es que me quiero ganar la vida de lo que sea. Parlant català... Tengo menos dinero que un nudista nadando. Això, parlem català. Vinga, entonces... anem-hi. Hola, buenas tardes. Som-hi. Presento este librico que ha sacado Pepe Farruco, que le han sacado a Pepe Farruco, ¿no? La Fundación Cinemas Cómic de Santa Cruz de Tenerife, después de bastante tiempo, porque el parto ha durado un rato de este libro, y de tener muchísimas dudas, Pepe, sobre cómo enfocar este libro, cómo hacerlo, desde que se lo propuso Paco, ¿no? De hacerlo, ¿no? Entonces, es un parto del que he sido un poco testigo, ¿no? Y siempre parir un libro no es fácil. Hombre, no es fácil cuando uno empieza de cero a hacerlo, pero tampoco es fácil hacer una recopilación de todo lo mejor o lo que uno cree que es mejor para recopilar en un libro. Seleccionar todo lo que ha hecho durante toda una carrera ha sido un poco complejo, ¿no? Creo yo, ¿no? Pero fue una de las cosas que te supuso a ti echarte para atrás en un primer momento, ¿no? De no verlo muy claro, ¿no? Pero no, también sobre todo porque soy un neófito en esto, es la primera vez que me sacan un libro de estas características. Es más, es que estas características, esta Rosa, que es una de las culpables de que haya salido una cosa tan bonita, tan preciosa, es como... ¿En qué consiste un libro de esto? ¿Cuántas páginas son? Se divide por temas, se divide por épocas, se divide por estilo, y claro, y yo que soy tan inseguro, me causaba casi ni dormía. Bueno, no, sí que dormía porque soy andaluz, duermo siempre, sí, me entiendo, pero bueno, es una fase hecha. Sí, y que sí, costó mucho por eso, porque es que a lo largo he hecho más de 50.000 dibujos, publicados o no publicados, o encargos, y claro, una tal cantidad que eliges. Siempre tienes la duda de esto que he dejado atrás, esto es publicable, esto no es, combina con todo. Muy difícil, para mí muy difícil. Hasta que no le metió mano Paco y el equipo diseñador, yo lo veía imposible. Y fueron ellos los que desatascaron porque ellos tienen ya muchos tiros pegados, ¿no? Bueno, aquí cuando te pusiste a hacer las primeras páginas, por ejemplo estas, ¿no? Que has metido aquí a color, ¿tú tenías claro que querías empezar con color? No tenía claro nada, todo lo han hecho ellos. ¿Sí? Todo lo han hecho ellos. ¿A que sí? Sí. Todo lo han hecho ellos, todo. Hasta algunos dibujos también han hecho ellos. ¿También? El papel también lo han hecho. Todo. Este dibujo se nota que está hecho por Paco Pomares. Porque veo su trazo. Porque tiene un ojo a la virulé, ¿no? Veo su trazo. ¿Sí? Bueno, es como que la gente pejiguera de Murcia, ¿eh? La gente pejiguera de Murcia. Hostia. En fin. Hostia, no, ya te digo, el libro lo hicieron ellos, totalmente. O sea, yo lo único que hice fue entregarle un disco duro con todo, fotos mías incluso, que no hay ninguna en tanga, gracias a Dios, ni desnudo tampoco, porque sería una imagen horrible, terrorífica, desastre. Bueno, yo te he visto en tanga, pero bueno, tampoco está tan mal. Pero no hay fotos, espero que no haya fotos. Bueno, no. Rompimos el carrete, se lo quemamos, ¿no? Sí. Bueno, entonces no hay fotos. Bueno, hay una de las cosas de tu faceta en El Jueves, ¿no? Cuando tú estabas en El Jueves y ya llevas bastante tiempo dibujando en la revista El Jueves, ¿a ti alguna vez pensaste, ¿no?, de que podrías tener tú un recopilatorio como llegaron a tener muchos compañeros del Jueves? No, nunca. Primero porque yo en El Jueves no he tenido la trayectoria que habéis tenido vosotros, por ejemplo, ¿no? Que es una trayectoria de éxito, de desenfreno, alcohol, ¿no? Yo he sido un hombre más comedido, ¿no? Me he tirado más a las alcaparras y, ¿sabes? Y los encurtidos.
Y claro, no, claro. Entonces era, yo no pensaba eso porque no pensaba ni siquiera que iba a durar más de un mes en el jueves, ¿no? O cuando dibujé en El Economista, cuando dibujé no pensaba que iba a durar, ir más allá, ¿no? Siempre teniendo esa espada de Damocles que tenemos los dibujantes de que, bueno, mañana me van a llamar seguro y decirme que se acabó, ¿no? Que es lo que han hecho siempre. Al final te llaman, ¿no? Pero bueno, ha tardado, o sea, fue mucho más prolongado en el tiempo de lo que pensaba. Y lo segundo, como te he dicho antes, yo jamás imaginé que se pudiese... Porque yo digo, ¿a quién le interesa mi dibujo? Es que ni a mi padre. Le llevaba un libro a mi padre y a mi madre y cuando me iba a decir, niño, ¿te has dado el libro? Llévatelo. Digo, no era para ti, papá. Pero, bueno, mi madre, de hecho mi madre, no, o sea, las madres no tienen, le hice un dibujo y lo rompió. Más dibujo muy fea hizo, lo rompió yo. Bueno. Y cuando era pequeño, mi padre que trabajaba en el banco, claro, yo estaba todo el día dibujando, incluso dibujaba en las paredes, lo cual eso causaba un gasto ímprobo para mi familia. Tuvieron que vender a 2 de mis hermanos para pagar la cantidad de las paredes. La pintura, sí. Es increíble, ¿no? Este niño tonto que nos salió aquí con un lápiz en la mano. Y claro, mi padre entonces que en el banco y traía... en los bancos antes las impresoras tenían papel así, grandísimo, muy grande, ¿no? Que eran como un raya blanca y verde o blanca y azules, ¿no? Y con esto. Entonces, la última operación era 0,00000, pues eso 0,000 lo iba a tirar. Entonces mi padre, claro, tuvimos que vender a 2 de mis hermanos para... Mi padre, o sea, no puedo comprar papeles para el niño, ¿no? Dice, esto lo vaya a tirar, dámelo para mi niño. Tu niño se lo come y se pone... No sé, ojalá, y se atragante, ¿no? Entonces iba por ahí, lo daba ahí, y claro, entonces yo dibujaba en esos papeles ahí, como un idiota, dibujando. Y un día llegó mi tío Manolo, a casa de mi madre, mi tío Manolo cogía los dibujos y lo guardaba, él sí lo guardaba, él tiene una colección de dibujos míos. Y estaba hablando con mi madre, que mi madre estaba friendo unas croquetas. Y en la encimera, una croqueta, una empanadilla, no me acuerdo. En la encimera tiene puesto uno de esos papeles con uno de mis dibujos. Así. Sí, para no sé cuánto, pues el moño, mi madre iba con un moño. Y mi tío Manolo, ¿pero qué hace? ¿Pero esto qué es? El dibujo del niño, pero el dibujo del niño. Y claro, mi madre, ¿cómo está? Pues claro. Y yo ahí dibujando, ¿qué pasa? Y dice, pero si le quito al niño los dibujos, los papeles que no están dibujados, no puede dibujar. Esa es la lógica de mi madre. No. Una vez que digo, ya, termina ya, niño, venga. Mi madre, ese es el amor que tiene siempre mi familia por mis dibujos. Entonces, claro, el libro ni se lo han quedado. Al final me lo he traído. He tenido la suerte de no firmárselo. Este es el libro que te han devuelto tus padres, ¿no? No, este es de Patricio, tengo que firmárselo después. Vale. Entonces ya... Patricio me quiere más que mi padre y mi madre. Bueno, Pepe, tú... Y eso es verídico, de lo que he contado, nada es mentira. ¿Tú cuando te aficionas a dibujar? ¿Tú tienes lecturas de cómics, de tebeos, de algo? Yo en realidad no soy lector de cómics. A mí no me gusta el cómic. Entonces, ¿por qué empiezas a dibujar? Porque es lo único que sabía hacer. Un niño tonto. Pero sin ninguna referencia de nada. Bueno, pues sí, Mortadelo y Filemón. Bueno, si son tebeos. Los tebeos, ¿no? Sí, bueno, digo el cómic. No, eso es después. O sea, que había tebeos en tu casa. Sí, Mortadelo y Filemón. Y de hecho, un tío mío me trajo uno de Spiderman y digo yo, ¿qué? Un tío vestido con un pijama, ¿esto qué es? nunca me he ido. Y creo que es el primer y último libro que he leído de superhéroes. Ni he leído. Eso también lo dice Carlos Jiménez. Un tío con calzoncillo y con capa no entiende el concepto. Nada, no me parece una cosa ahí. Pero en fin, hay gente pato. Entonces, claro, y sí que... Pero a mí lo que me gustaba siempre es leer, sobre todo leer. Y más que los cómics, más que Mortadelo y Filemón y todo esto, que también es... los superhumor estos, teníamos este superhumor que estaban ya reventados ya, de tanto abrir y cerrar y dejar solo... Ahí están por casa, ahí. Ya podía ver a mi madre en la encimera en lugar de dibujos, pero bueno. Y sí que me gustaba siempre leer. Y claro, los primeros libros que se dan a los niños, de hecho yo me leí El Quijote bien temprano, tendría 11 años por ahí, porque por las ilustraciones de Gustavo Doré. Sí. Ese libro brutal que tiene mi padre, y ya que por eso ya Lo teníamos todos en casa. Claro, precioso, rojo, muy bonito. Sí. Y por ejemplo, mis padres que son muy religiosos, son unos cabrones, pero muy religiosos, y me regalaron, claro, tenía la Biblia también ilustrada, el Quijote ilustrado también, y todo esto de pequeño, todas estas cosas es lo que me gustaba. De hecho, el primer regalo que yo pedí fue el pequeño Larousse ilustrado, que yo pedí conscientemente de regalo de no un balón o una bicicleta, ¿no? Y fue porque siempre me encantaba leer. Y claro, la lectura ilustrada es lo que más me interesó. Pero en cambio, claro, un cómic, yo veo un cómic
y me pierdo. A la quinta página ya no sé que al principio que al final me pierdo, porque como que me lo da ya todo hecho. Y aparte, también ver el dibujo, me quedo más mirando el dibujo a lo mejor, ¿no? La calidad del dibujo, Sí. que lo que es el desarrollo del lenguaje del cómic es complejísimo. Es muy complejo, yo lo admiro. Y una cosa, también soy muy vago, soy una persona vaguísima, yo odio dibujar, odio trabajar. A mí lo que me gusta es irme de fiesta, comer, beber, dibujar no, porque no hay más remedio, ¿no? Pero claro, digo yo, ahora dibujas una viñeta y ahora tienes que volver a dibujar una viñeta parecida a la anterior. ¿Esto qué es? ¿Estamos locos o qué? ¿No? Y yo he dibujado unos cuantos cómics y lo recuerdo como una época de terror y pesadilla. Una vez estaba dibujando entre unos ladrones y digo, menos mal. Algo interesante en mi vida, ¿no? Y no, a mí lo que es el cómic no me... La influencia, pues yo te digo, creo que es más que nada sobre todo el arte. Yo estudié Bellas Artes y ahí sigue el arte, sí que el arte en general. El cine, por ejemplo. El cine me ha interesado muchísimo más que el cómic. La literatura, la pintura, las instalaciones, las esculturas, todo eso mucho más que el teatro. La ópera, por ejemplo, también me gustaba mucho siempre también. ¿La ópera? La ópera sí me gusta. Mi tío Manolo era barítono de la orquesta de Córdoba. Entonces, de pequeño nos daba, bueno, me daba el VHS de la Traviata, de lo que fuese, ¿no? Y para que leyese los subtítulos, para luego ir a ver la ópera para disfrutar de la música, sabiendo qué pasaba, ¿no? Claro. Y siempre eso me encantaba. Y yo creo que un poquito lo que soy es más gracias a eso que a lo que es el cómic o el TV. Vale. Luego ya en la época de underground, sí que ahí ya por la época rebelde, cuando ya tiene uno, cuando ya sale con los colegas, fuma, ¿no? Cuando tiene 7 años, ¿no? Pues ahí sigue ahí el Víbora, el tema del cómic, los fanzines y todo esto, sí que en la facultad hacer fanzines. No has recuperado nada de eso para esto, ¿verdad? No, porque es que esto solamente es caricaturas. Solo es caricaturas. No, es un recopilatorio solamente de caricaturas. Es que la cosa iba a ser... Paco se engolosinó cuando vio todo eso, la cantidad de trabajo que había, y dice, pues hacemos un libro de ti solamente, luego otro de caricatura, luego otro de humor gráfico y no sé cuánto. Digo, no. Entonces yo creo que optó por la idea de que fuese caricatura, ¿no? También hay cosas publicadas en prensa. Bueno, utilizas también el humor gráfico para, ¿no?, introducir personajes claro. Conocidos, ¿no? Yo sí soy me considero eso, caricaturista o viñetista, más que dibujante o ilustrador Intento hacerlo lo mejor posible, el dibujo, siempre pensando que cuando termine va a la encimera para que caiga el aceite sobre él. Pero eso está muy bien, porque eso te hace de pequeño quitarle importancia a lo que darle más, no tiene más importancia que lo que... Antes lo dijo una chiquilla aquí, dice, a mí lo que me gusta es hacer las cosas para mí, no para que a ver si lo publican, no, me gusta hacerlo para mí, ¿no? Y digo, y un poco eso se ha ido perdiendo también, ¿no? También porque nos acucie el tema de tener que pagar el piso, buscar un piso, claro, ¿no? O de comer. Hombre, ¿no? Yo creo tenemos la mala costumbre de comer, ¿no? Pero yo creo que cuando uno crea algo, lo primero es que te tiene que gustar a ti, ¿no? O sea, emocionarte a ti para, ¿no? Y luego, bueno, si tienes la suerte de que conecta con el público, pues maravilloso, ¿no? Pero es que si haces algo que no seas tú... Yo creo que por general seguro que es así, pero no en mi caso. Yo intento hacerlo lo mejor posible, intento siempre aprender, ver de los compañeros, compañeras, todo, leer, apuntas, analiza, mira que hubieran hecho esto, por aquí, por allá, ir evolucionando en el dibujo, no quedarme con un estilo, como ver aquí hay un montón de estilos, ¿no? Y hay un montón de estilos porque... pero todos se notan que eres tú. Sí, o sea, claro, pensé que tenía que buscarme la vida. Digo, si me piden que hacer una caricatura, si me piden hacer una ilustración para una publicidad, para publicar en una prensa, para hacer la portada de lo que sea, de un disco, de lo que sea... aprendí muy bien en Bellas Artes en Sevilla, porque enseñan el tema de técnicas pictóricas, allí es brutal, o sea, te enseñan todas las técnicas posibles de la mejor manera posible, grandes maestros, sobre todo grandes compañeros en la facultad, y a partir de ahí pues te abres camino, pero en realidad yo hago un dibujo y a los 5 minutos me he olvidado de él, no le pongo más allá que oficio. Seguramente es por la inmediatez que te pide siempre la prensa, ¿no?
En la prensa es que todo se olvida, o sea, Sí, lo que hay al sí, día es verdad, siguiente es ya verdad. se olvida lo anterior, no puedes seguir un ritmo, ¿no? Es verdad, sí, es verdad. Entonces entra en esa dinámica, ¿no? Sí. De Eso renovarte también. continuamente, de pensar, ¿no? Y a veces Sí, trabajamos para 2 y 3 medios a la misma vez, que hace muy difícil que te vayas hacia atrás y contemplar lo tuyo, ¿no? O sacarle el sabor que tú quisieras a la obra que haces, ¿no? Totalmente, verdad. Eso es lo que tiene el humor gráfico, ¿no? En prensa y la inmediatez, ¿no? Es verdad, y es brutal porque esto es un libro que ya, como hemos dicho antes, solamente son caricaturas. Hay viñetas igual, pero sobre todo personajes, la caricatura, ¿no? El trabajo de la caricatura en distintos medios. Pero también tengo una exposición en Las Palmas que se inauguró hace un par de semanas en el Museo Elder, que ahí sí que hay originales de todo tipo, de portada, y también luego hay material gráfico y cosas que en las mesitas, ¿no? Y ahí sí que me he emocionado, abriendo las carpetas, las cajas que me traje de Barcelona. Digo, este dibujo, madre mía, lo tengo yo, ni me acordaba, ¿no? Sí. Y luego lo miras, ese papel ya amarillento, esa tinta que casi se ha desvanecido, y eso sí que es emocionante, porque a veces eso te retrotrae a un recorrido vital. Y al final uno, aunque tenga esta cara de desgraciado que tengo yo, pero uno se emociona, ¿no? Y recuerda a Fer, a Enrique Ventura, No, los momentos con... podemos hablar un poco, ¿no? ¿Cómo vas tú a Barcelona? ¿Qué pasa? ¿Por qué te decides ir a Barcelona? ¿Porque vas de Córdoba a Barcelona? ¿O estabas en Sevilla? No, estaba en el Puerto 2 en la cárcel, que me habían metido por tráfico de drogas. Y entonces me he visto de concejal de Conversación y Unión, de Conversación Democrática de Cataluña, y consigo ser elegido como fallera mayor Valencia antes de llegar. Y ahí ya, y por avatares de la vida llego a Barcelona, donde soy nuevamente apresado y caigo en los brazos de Artur Mas. Y tenemos un hijo no reconocido, pero sí amado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No lo reconozco, no sé, pero lo amo como si lo hubiese parido. Que lo parí, de hecho. Lo estuve amamantando durante 3 semanas. Me lo quitaron de mis pechos. Lo del Partido Demócrata de Cataluña. Fills de puta. Pues nada. Estaba en Córdoba. Estaba en Córdoba pintando paredes. Pintando paredes. De pequeño. ¿No te acuerdas o no? Eso fue buenísimo. Me acuerdo que quitaron el papel de la pared en el pasillo de casa de mi padre. Y estuvieron pintando 2 días unos amigos de mi padre, pintores. Bueno, hasta luego, mi madre Minia. Hasta luego, niño. Bajaron los tíos con la... te ayudo, bajaron con los cubos. Y cuando subió, me vio a mí con un rotulador haciendo... Hice un pequeño miró, ¿sabes? Que el miró tiene una obra que es el horizonte, y yo, l'horizó. Al final. Y yo, mi madre, y digo, pues salió para la ventana, niño, no vayáis, subí. Y os lleváis a este desgraciado. Y eso también es verídico, eso sí que es verídico. Y de ahí me pasé al tráfico de drogas, claro. Pues fui a Barcelona porque acabé la carrera de Bellas Artes. Y yo tenía claro que lo único con lo que yo quería ganarme la vida, o podía ganarme la vida, porque creía que se me daba bien. Bueno, en ese momento cuando uno tiene 21 años, 22 años, se cree que todo da bien. Y nada, me di la manta a la cabeza y me fui, acabada la carrera, licenciado a Barcelona. A ver si podía dibujar en el Jueves, en el Víbora, donde fuera. Y ahí fui. Y empezaste pronto a comer. Empecé, o sea, estuve de hecho un mes viviendo en la calle, o sea, que una paloma y a así, a la paloma. ¿No? Que fui, pues, de ahí estaba este cutis, ¿no? Pues al poco de estar en Barcelona, yo hacía cada semana, hacía un fanzine pequeñito, un número 0, uno que se llamaba Soria Gutata, otro que se llamaba Arriba España, otro que se llamaba Tejero, otro que se llamaba, como era, Sorbete de Cianuro, me inventaba así, cosas así que fuesen... Y iba cada semana al jueves, a dejar el número 0, ¿no? Estaba en Monteil. Y a las pocas semanas me dice Monteil, eres un pesado. No, pero para regalarte. No, que era un pesado. Digo, yo quiero dibujar, que estoy viviendo en la calle. Y nada, yo pues insistía. Y claro, fui a todos los sitios, al Víbora, fui a Planeta, a todos sitios, a La Vanguardia, a todos los sitios. Me hice un pequeño dossier con las 4 cosas que había hecho y 2 cosas nuevas. Hay algún dibujo, el dibujo de J-Pop está hecho para buscar trabajo, ¿no? Hay 2 o 3 cosas que están hechas para buscar trabajo.
Y nada, pues se presentó el Angelitos Negros, no sé si te acuerdas, hay una que lo sacó Alfonso López. Sí, Una revista que duró muy Sí. poquito. Sí. Y lo presentó en el Big Bang, en la calle No de la Rambla, que es donde yo vivía exactamente. Y claro, no conseguí entrada para entrar ahí, pero sí que me colé ahí, en tu fiesta me colé, y con el número 3 del Soria Sicutata yo, buscando ahí a la gente para dárselo para buscar. Y entonces estaba Montey, y él dice que no, pero yo creo que estaba borracho como una cuba. Él y yo. los dos. Yo siempre estaba borracho. Pero él creo que también. Y entonces me dijo, eres un pesado. Dice, qué pesado eres, Farruko. Dice, pues mira, dentro de... En marzo vamos a sacar un nuevo suplemento que es el manda huevos. Que es esa frase que dijo Trillo. Sí. Y dice, y queremos meter a la gente ahí, vente para acá y hablamos. Y ahí fue porque entré en el jueves. Por pesado. Por pesado fancinero. Y entré. Yo, claro, me imagino que si no hubiese intentado tantas veces, pues no lo hubiese conseguido. Y entré con Kubala, con Pedro Vera. Sí. Entré con los mejores, vamos. De mi generación, claro. Sí. Que no, yo no soy de los mejores, ellos son los mejores. Y nada, y a partir de ahí, pues eso, estuve un periodo, después estuve en la página web, que se llama Me Web. acuerdo, sí. Y después me fui, bueno, y volvimos juntas, ¿no? Volvimos juntas. En la última etapa La última etapa. La última etapa del jueves. Y nada, pues así estuve ahí. Y nada, pues fue una época maravillosa, que conocí a los que para mí, como mi familia, amigos, maestros. ¿Cómo conoces tú? Porque tienen, desde hacía mucho tiempo, tienes mucha amistad con Fer y con Enrique Ventura. Con sobre Ventura. todo. ¿Cómo los conoces tú y cómo llegas a ellos? Lo conozco porque estábamos trabajando en el molino de Dets. Estaban trabajando en Dets. Ella llevaba las plumas. Yo fue cuando utilicé... Eran las dos más locas, llamaban las locas del molino. La dibujanta, la liga. Y ahí las conocí, nos hicimos amigas. Sí. Nos pegamos el pecho. Y nada, y fue cuando se hundió el molino, claro. Pues vamos, cayó, vamos, de manera estrepitosa. Y lógicamente, claro. Y nada, vamos cerrando etapas. Veo que cosas que tocamos, cosas que las jodemos, ¿eh? El dibujo de prensa, la revista, toma por culo, ¿eh? O sea, no sé, lo próximo. En fin, pues nada, lo conocí en el jueves, claro. Fue una época maravillosa donde todavía la gente iba a dibujar a la redacción. Y esta vez, ¿os acordáis que estaba ese núcleo? Estaba Vizcarra, Fer, Kim... Estaban ahí dibujando y iban todos los días a dibujar. Y yo iba de vez en cuando, pues, que podía haber dibujado en mi casa para entregar, cuando se entregaba el papel en original. Y nada, me adoptaron. Y nada, pues, venga, pues, chaval, vente a comer, venga. Y iba a comer con ellos, tal. Luego el Fer cuando se va de la dirección del jueves y se separa. Entonces yo me cogió cariño y casi como adoptó como un hijo. Y es verdad. Y nada, pues íbamos mucho a su casa a comer, a hacer cosidos, a dibujar. Oye, Farruko, venga, Farruquito, dibújame esto. Yo dibujaba cosas, un video muy interesante. Y claro, ahí a Enrique Ventura en una cena, como a vosotros igual, de esta del jueves, los conocí. Y Enrique Ventura, épocas que yo viví muy malas, muy duras, también sin trabajo, casi sin casa, sin nada, él me acogió. Enrique Ventura es la persona más generosa que he conocido en mi vida. He conocido muchas personas, Kim, todo el mundo muy generoso. Pero Enrique Ventura, hasta un extremo, casi. Sí. En esa época en la que todo lo que ganaba, y ganaba 7.000 euros, 8.000 euros, 9.000 euros, y todo lo ganaba, se lo pulía. Pero no se lo pulía en los colegas. Venga, bajaba a comer. ¿Te gusta el vino? Trae el vino, lo que quieras. Y el vino, paella, lo que diese la gana. Cuando se iba a Brasil, que tenía mucha época que se iba a Brasil, se tiraba todo el verano en Brasil, pues a lo mejor se iban 3 o 4 colegas con él y lo pagaba él todo. A Brasil, ¿sabes? Y así fue, que se quedó sin nada. El político mío. Sí. Pero generoso, ya no solamente con esto, que queda también un poco feo hablar de esto, sino con su personalidad. Todo, ¿qué quieres? Te doy cariño, te doy amor, te escucho, te hablo, te doy consejos, todo. La persona más maravillosa que he conocido en mi vida, Enrique. Me dio mucha pena cuando se murió. Mucha pena, lo lloro todos los días. Sí. A ella, Ferillo. En fin. Sí. ¿Aprendiste algo de ellos aparte? Bueno, todo. Aprendí como... O sea, todo. Kim me dijo una cosa también muy importante. Dice, mira, eso fue guay. Dice, bueno, en mi ambiente, cuando te invitan a una fiesta, ve. Digo, hostia, pero no sé, tú ve. Ahí va, tío, ¿para qué me será esto? Y en una fiesta en casa de una amiga,
estoy hablando con un tío, se llama Didac Tudela. Hola, ya, Farruko, ¿y tú qué eres dibujante? Ah, sí, dibujante, pues pásate un día y me enseñas tus dibujos, ¿no? Ah, yo había hecho la tarjeta de invitación de la fiesta de cumpleaños de mi amiga, una foto divertida de Stalin con un gorro de... Bueno, en fin. Y dice, ¿la has hecho tú? Ah, que está guay, pues pásate. Y digo, si yo he pasado 2 veces, si soy el pesado. O sea, si te he pasado, te he dejado el currículum 2 veces. Y dice, tío, no. Ahí para La Vanguardia y para la revista Que Fe, todo esto. Dice, no, tío, no. Dice, esto ahí va, la gente deja ahí, de vez en cuando ve alguno, pero un día quedamos y me enseña. Y ahí fue cuando entré en Playboy, que lo llevaba el Grupo Godó por aquel entonces, y también la revista Que Fe también, publicando ahí varias cosas. Sí, nosotros también publicamos, claro. En Crecer Feliz y en Playboy España. Claro. Y eso es por esto, porque Kim me dijo, vete a las fiestas. Y es verdad, tienes que estar. Y es verdad, tienes que estar. Y otra cosa que me dijo también, Guillermo, también otro de los grandes dibujantes de los mejores, también me dijo, tú entregas siempre, tío. Entrega siempre, aunque estés malo, entrega, tío, entrega siempre, no cumple siempre, no ponte, y eso es verdad, ¿no? O sea, ponte como objetivo de entrega, no como te pongas excusas, no, es que no sé qué, no, entrega siempre. Hombre, si ves que es un desastre, no lo entregues, ¿no? Pero nunca tiene que ser un desastre. Siempre, si tiene trabajo detrás, no puede ser un desastre. Puede ser mejor o peor, pero un desastre nunca será. Sí. Y nada, pues aprendí todo eso, y eso y muchas más cosas técnicas. Enrique Ventura era un máquina, ¿no? Calcando, no sé qué, esto, con Kim, desde rascar con la cuchilla de afeitar para cuando ya salió la tinta, por ejemplo, la acuarela, cómo maneja el Kim las acuarelas, pues muchas cosas aprendí con ellos, muchísimas cosas, ¿no? Sí. Menudo trío, el Kim, Fer y el Ventura. Es que es increíble, que te lo piensas y dices, tu madre mía, es increíble, ¿no? No, a mí, nosotros, yo creo que nos podemos sentir orgullosos de haber estado en una época en el Jueves en el que estaban, ¿no?, ellos con nosotros y comíamos y hablábamos y era maravilloso. O sea, yo lo que siento, entre comillas, claro, las nuevas generaciones del Jueves es que no hayan conocido ese momento, ¿no?, que fue tan especial, creo yo, para el Jueves. Pero fue final de los 90, sí. Y a partir de ahí cuando empezó la informática, cuando empezó ya estos también se fueron yendo Sí, bueno, de todo un poco hubo, ¿no? Porque también es bueno que las revistas se renueven, ¿no? Pero bueno... Hablando del rey de Roma. Hablando del rey de Roma. De José Luis Martín. Dibujante humorista de este país. Entonces hablamos ahora un poco, José Luis, del Jueves, ¿no? Un poco de qué pena que las nuevas generaciones del Jueves no hayan conocido los momentos, ¿no?, del Jueves donde estaba ese núcleo duro, ¿no? José Luis Martín, Óscar, Kim, ¿no?, Fer, Ventura, Jim. Es que aquello fue, ¿no?, estar en ese momento, ¿no?, una fiesta, ¿no? Y nosotros que entramos en el año 90, ¿no?, justo en momentos que estaba toda la gente ahí, todos, fue una emoción que, bueno, esto para nosotros supone una alimentación, ¿no?, vital en toda nuestra carrera, ¿no?, haber estado en esos momentos, ¿no?, haber aprendido mucho y escuchado mucho, ¿no?, y reírnos mucho, que es lo que nos pasó también. La época esa, claro, es lo que me está contando cuando yo llegué a Barcelona, claro, que eso fue el año 98. El 8 del 8 del 98. El 8 del 9 del 98. 8, 9, 9, 8. Y claro, ahí tenía que sacar las páginas para ver dónde está la editorial esta, dónde está en la calle esta está la Vanguardia, aquí no sé qué. Un poco el Jueves está aquí. Y con el plano de Barcelona, pegado con el fiso tanto usarlo y abrirlo. Y así iba, y iba a la cabina telefónica y echaba una monedica y, bueno, que quiero una entrevista. Y iba para allá y si te recibía el director de arte, pues bien, si no, pues dejabas ahí. Y así todo. Y claro, esa cosa, ese oficio de hasta buscar teléfono, de hacerte la fotocopia para dejar el currículum en blanco y negro, porque no tiene dinero para hacerla en color, claro. Sí. Grapándola. Luego entrando ahí en la redacción, hablando con uno, hablando con otro. Entraba en el Jueves y estaba uno para arriba, estaba el Vizcarra hablando con Kim. ¿Sabes? Está Vizcarra hablando con Kim, está Fer aquí, está Nebreda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, Nebreda? ¿Pasa José Martín? ¿Esto qué es?
Y esto es verdad. Yo cuando entré ahí, yo, vamos, eso es... Digo, esto es verdad, ¿sabes? Esto que había escuchado que pasaba era real, ¿no? Sí. Y claro, todo ese trayecto, todo ese emocional, eso no sé si era mejor o peor que lo de ahora, pero para mí es imprescindible para el oficio. Y claro, antes estaba aquí una chiquilla diciendo que es de aquí, de Tenerife, ¿no? Y que también de una de las ilustradoras que estaba aquí, que bueno, que ven que por lo menos se reúnen aquí porque así se ponen cara entre ellas, porque todo lo hacen a nivel digital, claro. A nivel de... ¿no? Y no se conocen, claro, y cómo van a quedar, ¿no? Como antes que no había más remedio, tenía que quedar. Y también luego ellos, claro, luego en el jueves organizaban las cenas, ¿no? Venga, una cena, ¿no? Incluso tú organizas una vez una cena también, el chino ese ahí, el chino... Era el único día del año que nos conocíamos. Claro, pero eso casi que como que no pasa ya, ¿no? No. Lo siguen haciendo algunos, ¿no? Algunas revistas también, creo que alguna editorial la siguen haciendo para cuando el Salón del Cómic también siguen haciendo así, pero ya es como ya no... Sí, en el jueves lo siguen haciendo, pero ya muy en petit comité, ¿no? Como si en plan copitas, no sé qué. Creo que no pagan la empresa. Y tal, claro. O sea, y algo así, ¿no? Pero antes que digamos que las reuniones eran como casi obligatorias. Pues claro, porque es que era todo el tú a tú, el cara a cara, era casi obligatorio en casi en todos los sentidos, ¿no? Sí. A lo mejor un poco heredado de que tenías que estar en la redacción, de que tenías que entregar, de que la corrección, de quizá que eso vivimos ya esa última etapa, ¿no? Sí. Y es más que yo creo que las nuevas generaciones tienen pánico a eso. Bueno, las relaciones cambian mucho con el tiempo, ¿no? Y han cambiado muchísimo. Las relaciones nuestras eran, o sea, primero no existía internet prácticamente, ¿no? Empezó en los 90 un poco, pero hasta que eso fue así, tenías que ir sí o sí a la redacción y dejabas tus páginas, ¿no? O nosotros que estábamos en Murcia, bueno, pues las mandábamos, ¿no? Pero por mensajería, entonces a veces corría el río, te perdían páginas, entonces había que repetirlas de nuevo otra vez, y cuando Jorge encima pintaba al óleo, digo, madre mía, hostia, repetirlo otra vez. Tú pintando al óleo. ¿Cuándo llega el mensajero con el caballo ahí? ¿Has mandado a la paloma Torcaza? Sí, era tremendo todo eso. A mí ¿no? cuando me contaba Enrique Ventura que estaba en Brasil y tenía que ir al aeropuerto y claro, a dejar los originales, ¿no? Y había un tipo en valija que se lo llevaba para llevarlo al jueves, o a la Vanguardia, o donde fuera, tío, que te iba al aeropuerto a dejarlo. Increíble, ¿no? Sí. Pero bueno, eso también nos ha curtido, porque además hemos vivido toda esa época y la actual, ¿no? Y yo encima lo de la encimera con el aceite, fíjate, ¿no? Toda mi vida ha sido un fracaso contigo. Has pasado de eso, mira, ¿ves? A este libro. Oye, yo recomiendo muchísimo este libro. El libro es bien bonito. Tiene una pinta maravillosa. Es una joya, vamos, porque... Qué edición más chula. Súper bonita edición, es preciosa. El trabajo de Rosa, que se acaba de ir Rosa. Yo creo que... Es una maravilla. Claro, eso es mi trayectoria como profesional, como caricaturista, ¿no? Como ilustrador, caricaturista sobre todo. Es como... Y uno mismo se sorprende. Y he hecho todo esto. Y cuando tiene que revisar, digo, madre mía, que el economista ha hecho 5.600 viñetas. ¿Sabes? Ahora ponte a ver una por una, bueno, más o menos ya tiene... Aquí te ves tú en la piscina de tu casa de Córdoba. De casa de mis padres, ¿no? Sí. Eso me pasó, eso desde la terraza se ve el patio de casa de mis padres. Y eso fue una semana después de que me diese el infarto. Hostia. Y mis padres no... Además está escrito ahí. Mis padres no sabían nada. Entonces hice este dibujo y se lo di a mi padre. Y lo miró y dice, ¿qué te ha pasado? Y digo, me dio un infarto. Y así se lo expliqué a mis padres. Que me dio un infarto. Cuídate, ¿no? Un poco, que te estás cuidando. Ya me han dado 3 y me da otro ya para morir, ¿no? Me da el cuarto ya, Pine Box Forever. Bueno... Horizontal position. Goodbye, see you later. Bueno, ¿queréis hacerle alguna pregunta a Pepe? Aprovechad, ya que estamos aquí, que sois aquí de cuerpo presente. Venga, a ver si se hace más larga que la otra. A ver, Raquel, ¿qué quieres saber tú? Don José Luis, se te ha... Dices que la selección la ha hecho sobre todo Paco. Sí. ¿No? Supongo que tú al final le habrás echado un ojo. Yo le he echado un ojo, he dicho algo, pero Paco no te deja. Lo que se mete en la cabeza, como buen murciano. Como en la cabeza no... ¿Echas de menos algo ahí? ¿Algo Sí. Hay cosas que yo... y de hecho hay cosas que yo he puesto que a él no le veía bien,
Pero yo quería que estuviese, y hay otras cosas que no están, que luego me ha dado pena, no, pero claro, es que son 250 páginas, es que hay muchas. Luego he visto que digo, ¿Has dicho claro, 5.000 viñetas has dicho que tienes, ¿no? 50.000 dibujos hechos, más o más, claro. Sí. Te digo, eso fue para la exposición del Museo Elder, que ha quedado preciosa, muy bonita. Eso sí que fue duro la selección, porque ahí sí que entre los originales, que yo tenía, que he perdido, que he vendido, que se han extraviado por ahí. Claro, hacer esa selección sí que fue duro también, formatos, técnicas diferentes, ¿no? Pero aquí solamente está lo que es la obra de caricatura, que eso también es ver todo el trabajo y seleccionar qué es lo que sí es caricatura, qué es lo que no es caricatura, porque hay cosas que son más una viñeta de humográfico que caricatura, ¿no? Pero un poco para darle una cosa más redonda, ¿no? Y sí, muy complicado para mí y para ellos. Paco lo tenía claro. Lo tiene claro en la cabeza y lo montó. Y es que y se fueron poniendo páginas y páginas y páginas, que era lo difícil. Y digo, ¿cuántas páginas son un libro de este? Y me decía, la que tú quieras. Y yo, pero hombre, yo quiero poner todo. Sí, no puede ser todo. Digo, entonces, ¿para qué me pones tan golosón? Y al final, nada. Al final hay cosas, por ejemplo, que hice con... Hostia, coño, no he puesto nada de Oriol Jardí, ¿no? Digo, venga, 3 viñetas, 3 tiras. No, 3 no, tienen que ser por lo menos 8. Y dice Rosa, no, 8 no, tiene que ser 16 por la página. Al final hay 16 de esto, venga, va 16. Y así, lo de los músicos clásicos. Pero quedan muy bonitas todas juntas, 150 dibujos de músicos clásicos, ¿sabes? Y acá hay cosas que dices tú, bueno, yo creo que no era tan necesario, pero viéndolo queda todo muy bonito, queda muy redondo. O sea, todo muy bien. Estoy muy contenta. José Luis. ¿Cuándo harás un libro de recetas? Debidamente ilustrado. Tú sabes que a mí dibujar no me gusta. Y dibujar, cocinar sí. Y claro, y cuando dibujo lo que cocino me entra hambre. Entonces me como el papel, y digo. Y en serio, lo he intentado, lo hemos hablado también otras veces y mucha gente digo, pero bueno, es que a mí lo que me gusta es cocinar. A mí no me gusta, entonces si tengo que, entonces ya le pierdo la gracia y el tiempo que estoy dibujando puedo estar cocinando y comiendo. Hay más gente que se gana la vida cocinando que se gana la vida dibujando. Sí, pero yo tengo la suerte, la fortuna, espero que esto se esté grabando para que lo escuche, que tengo una gran mujer que me aguanta, que es preciosa, que es una artista brutal. Pero yo estoy con ella por todo eso, pero también porque quiero que me retire del dibujo. Quiero que por fin se haga una firma súper famosa. Sí. Y ya yo no tengo, pero también corro el peligro de que me manda a tomar por saco, ¿no? Sí. Así es que... Entonces nada, pero bueno, ahí soy un hombre de peligro, ¿sabes? Bueno, dibujando en paredes recién pintadas. Y sí. Qué bien. Yo lo que no quiero es que yo ya estoy 50.000 dibujos, pero creo que es suficiente. Bueno, este es tu primer libro. Y a mí me gustaría hacer un Óscar Nebreda. Llegar a una edad, un Óscar Nebreda. Llegar a una edad y decir, adiós. Eso que... Textualmente dijo, sí. maestro, voy a clavar la plumilla en el techo. Y pum. Y no vuelto a hacer un punto dibujo. Es que yo quiero ser como él. Yo quiero ser como... ¿Qué dices? Hostia, qué tío. Claro, hay que jubilarse. Dijo que había dibujado. Lo que ha dibujado ese hombre. Y para arriba, para abajo. Claro. Es decir, ya está, se acabó, ¿no? Ahora lo que queda es otra cosa. Claro, si te gusta dibujar, sí. No sé en el caso de Óscar si le gustaba dibujar. Él siempre decía que no era dibujante, que era periodista. A mí me parece un dibujante que Sí, no, su dibujo era brutal, claro. Y aparte que con la soltura con la que dibujaba, claro, con las composiciones que hacía, lo divertido que era todo lo que hacía, ¿no? Pues él negaba esa evidencia. Por gamberrismo, lo hacía por gamberrismo. Sí, exacto. Pero no... Bueno, tú también te defines un poco así. Sí, yo, ¿no? yo soy un vago, la vacancia es lo que me puede. A mí lo que me gusta, hombre, aquí no. Claro. Y me gusta que me la monten, no montarla. Que a mí me gusta, más que cocinar me gusta comer. Pero claro, si quieres comer, tienes que cocinar. A no ser que tenga, y claro, esto no está claro. Sí, a mí lo que me gusta, claro. Yo como el chiste de los 2 gitanos, ¿no? Él le dice, primo, ¿te has dado cuenta que a los gitanos todo lo que nos gusta termina en R? Se pone, joder. Claro, nos gusta bailar, nos gusta tocar, nos gusta dormir, nos gusta comer, nos gusta beber, nos gusta follar, nos gusta descansar, nos gusta viajar. Y trabajar, se pone trabajar. Pues eso, trabajar. Pues eso mismo, pero aquí sí que se ve
Ya fuera de coña, ¿no? He visto que los cordobeses, que son los andaluces son muy perros, muy vagos. Pues aquí se ve un trabajazo brutal, de un cordobés, ¿sabes? Sí, el libro es espectacular, así es que yo qué sé. ¿Dónde lo puede conseguir la gente? Porque claro, esto Creo que ya no queda, se han vendido todos. ¿Cómo? ¿Cómo? Primera edición agotada. Primera edición agotada. Agotada está la maquetadora. Pobrecita. De la paliza que le hemos dado Paco y yo. De hecho, la portada está bonita, pero yo siempre termino de... Y no sé yo, porque a él le encantaba el dibujo. Que es un dibujo que hice en un papelillo que lo tenía por ahí tirado. Que no es ni... Que eso, de hecho, por ejemplo, la parte final son dibujos... Que él dice, es la parte que más me gusta, de yo con los huevos al aire o cayéndome con la bicicleta, o que me han robado la bicicleta, o sea, haciendo el imbécil que lo he hecho toda mi vida, lloviendo, en calzoncillos. Y eso dice que es la parte que más le gusta. Y esto no se ha publicado en ningún lado. Esto lo hacía yo, pues bueno, pues mientras estaba esperando que me llamasen o que me viniese a buscar la Guardia Civil, pues yo lo dibujaba. Pero esto no se ha publicado en ningún lado. Mira, esto de Guillermo, de cuando estuvimos ahí. Hostia. Con Guillermo, madre mía. Las parrandas con Guillermo. Inolvidable. Y bueno, pues en fin, que aquí hay un trabajo brutal de una persona que ha estado trabajando mucho tiempo y que sí, ojalá me tocase la lotería si jugase. Pillarlo, lo venden ahí en el stand de la... stand, ¿no? Sí. Vale, pues entonces... Está bien guapo, está precioso, la verdad. Muy bonito. Bueno, pues algo más que contar. Un poquito de agua, Pepe. que tengo la boca seca. Toma. Pues nada más, muchas gracias por haber venido, amigos, compañeros, compañeras, muchas gracias por haber venido, no sé. Pues si no hay ninguna última pregunta, parece que no, ¿no? Soy un poco cobarde en este sector, no preguntáis nada. Aquí podemos, yo soy un paliza. Del artisteo lo ha preguntado todo y Yo vosotros aquí nada. nos traemos un par de cervecitas y cerramos la puerta, nos quedamos aquí hablando de mi anécdota de cuando estuve en la cárcel en el Puerto 2. Pues nada, un aplauso a Pepe porque... Just like a movie, just like a storybook, we are the future.